de Apocalipsis que estamos llevando. Ya llevamos todo lo que va del año tratando este asunto. Es tan importante que dice la escritura ahí en el libro de Apocalipsis: bienaventurados los que leen este libro de la profecía. No es un libro que te vuelve loco, no es un libro que esté fumado o que necesites estar en un éxtasis para poderlo entender. No, es un libro tan nutritivo, tan bendecido y tan lleno de Dios como todos los libros de la Biblia. Un libro que es tan importante como cualquier otro, el cual se tiene que tratar y el cual se tiene que enseñar. Todos los tenemos que estudiar. Es cierto que los seres humanos a veces le tenemos temor a conocer las cosas que están por venir, pero no debemos de tener temor si usted tiene a Cristo en su corazón. Si usted vive su vida rendida a Dios, no tiene por qué tener miedo, sino debe de estar expectante, porque lo que dice la profecía o lo que dice la Biblia al respecto de lo que está hacia adelante es que vamos a un encuentro con Dios, a un abrazo, pero no es un encuentro de ira, sino es un encuentro de amor, de abrazo, donde vamos a poder estar con Él, lo vamos a disfrutar, donde va a terminar todos los conflictos de este tiempo van a terminar. Entonces, aquellos que hemos decidido entregarle a Jesús nuestra vida y a creer en el Hijo de Dios, como dice la Escritura, no como diga una filosofía o una corriente filosófica, sino como dice aquí la Biblia, como dice Dios. Si nosotros lo hemos hecho, vamos a un encuentro personal con Dios. Ahora, quienes sí tengan temor, pues aquellos que decidan hacer su vida a su manera o decidan creer como quieran creer, decidan hacer a Dios a su manera de ser o a su comodidad. Eso sí, ¿por qué razón? Porque ellos, dice la palabra, que viene castigo a la maldad de los seres humanos. Y alguien puede decir: no, yo no soy tan malo. Sería como decir que una botella de agua limpia, de esas, voy a una tienda de autoservicio, la compro, está purificada, pero le pongo una gotita de aguas negras. Es una gotita. Y yo le digo: tómesela. ¿Quién se la va a tomar? No importa que no esté negra, que esa agua siga estando cristalina, que no esté turbia, que no tenga lodo. El punto es de que está contaminada, ya no sirve. Y así es la vida del ser humano. No importa qué tan transparente parezca usted y qué tan purificado parezca yo. Aquí lo importante es que Dios dice: no sirve para tomársela, no la voy a tomar. No voy a aceptar ninguna vida que primero no haya sido transformada, que no haya sido renovada, una vida que no reciba el salvavidas, la oportunidad que yo les di por medio de Jesucristo. Por eso dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si me arrepiento de mis pecados y recibo a Jesús como Señor y Salvador, el Señor me da el boleto al cielo. Me dice: te doy salvación. Pero Señor, era muy malo. Te doy salvación. Ah, no, yo merecía la salvación porque era muy bueno. Dios dice: no, no la tienes porque eras bueno, sino porque tengo misericordia de ti, porque también tú eras malo. Así es nuestro Dios. Entonces, aquí lo importante de que todo ser humano tenga un encuentro personal con Dios, porque toda la humanidad va hacia un encuentro personal con el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo será ese encuentro? Un encuentro de amor, donde Dios te reciba, donde tú recibas el amor de Dios y vivas la eternidad con el Señor. O una eternidad donde hay castigo y hay tormento, donde la Biblia habla acerca del mismo infierno, del castigo, del cual Dios dice que lo preparó para Satanás y sus ángeles, no para la humanidad.
lo preparó para ellos. Pero si alguien de la humanidad quiere acompañar a Satanás, pues esa es una decisión. Pero la oportunidad de recibirle a él en el corazón la tenemos todos. De tal manera que ningún ser humano nos vamos a ir al infierno o se va a ir al infierno. Yo no quiero irme para allá. Yo por eso recibí a Jesús y me arrepiento de mis pecados. Pero si un ser humano decide irse para allá, no va a ser por sus pecados, sino por no haber recibido la solución, el perdón de sus pecados, por no haberse arrepentido. Esa es la verdadera razón del por qué la gente va a ir al castigo eterno. No haber recibido la oportunidad de Dios y haber decidido creer como Él quiso creer. Vamos a ver qué nos dice Dios al respecto. Nada más quiero, para entrar y como introducción, quiero precisar un punto que es muy importante, en el cual yo puedo ver al leer varias personas o al escuchar a muchas personas que enseñan la palabra, a veces no entiendo por qué debaten al respecto o por qué tener visiones distintas, cuando la Biblia es muy clara. Vaya por favor ahí en Efesios capítulo 2, versículo 8. Ajá. Efesios 2:8, es que escuché Efesios 2:8 y ajá. Efesios 2:8 y 9. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, o sea, es un regalo de Dios. Entonces, ahí está hablando acerca de la salvación. Y dice que somos salvos por gracia. La gracia es un regalo que no merecíamos. Y dice que somos salvos por medio de la fe. La fe es decidir por qué vas a creer. ¿Vas a decidir creer por la Biblia o vas a decidir creer por lo que tú crees que debe de ser? Si voy a creer por lo que debo de ser, me asumo las consecuencias de eso. Pero si quiero creer en el Dios de la Biblia, dice el Dios de la Biblia que es por gracia. Gracia es el regalo inmerecido por el Señor, no es por obras. O sea, ¿cuántas obras tengo que hacer para recibir la gracia? Ninguna, porque Dios te la está regalando. Simplemente recíbela, arrepintiéndote de tus pecados y recibiendo a Jesús como único y suficiente Salvador, nada más. Pero hay personas que solo se quedan hasta ahí y quisieran que nada más la Biblia viniera hasta ahí, donde las obras no importan, donde dicen, donde creen que las obras no tienen ningún valor para el cristiano, porque ya aquí tiene el boleto al cielo. Aquí ya tiene su boleto para ir al cielo. Jesús se lo dio, ahí lo tiene. Vamos a seguir leyendo. Eso es lo que está diciendo, lo dice literal la Biblia. Ahí, lea, lo que dice su Biblia es lo que importa. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántas obras tengo que hacer para recibir esto? Ninguna. Simplemente decidir, arrepentirme y entregarle mi vida a Jesús. Y yo recibo la salvación y mi boleto al cielo. Bien. Luego dice verso 10, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos está diciendo? Yo te salvé, pero tengo un propósito. Tengo un propósito por el cual te salvé. ¿Y cuál es ese propósito? ¿Para qué nos salvó? Para buenas obras. Entonces,
Yo soy salvo por el regalo que Dios me dio por medio de Jesús. Pero yo, una vez salvo, tengo que cumplir un propósito. Y ese propósito tiene que ser cumplido. O sea, no es que Jesús esté jugando a, ya eres salvo, no importa lo que hagas, no importa si cumplas o no tu propósito, o que se haga de la vista gorda. No, dice Dios, quiero que cumplas tu propósito. Eres la iglesia, eres mi iglesia. Y dice, Jesús mismo lo dijo en los evangelios. ¿Qué pasa si la sal, vosotros sois la luz del cielo, la luz, no somos la luz en medio de las tinieblas? ¿Y qué pasa si la sal se hace insípida? Si la sal no cumple su propósito, no sirve para nada, sino nada más para ser echada afuera, ser desechada. De nada sirve que yo tenga un platillo aquí bien rico para comer y digo, le falta sal, le voy a echar sal. Y pruebo la sal y nada más porque es un polvito blanco, pues de polvitos blancos, pues hay de polvitos blancos a polvitos blancos, ¿no cree? O sea, no porque parezca sal va a ser sal, ¿verdad? O a lo mejor era sal, pero no sé qué pasó, se hizo insípida y ya no cumple su propósito. ¿De qué sirve entonces la sal? De nada. Entonces Dios está diciendo, no solo quiero salvarte, quiero que cumplas el propósito, pero en este propósito están involucrados personas que tienen libre albedrío. La sal no tiene libre albedrío. La sal es un material, es un químico inerte, no tiene vida, está ahí nada más. Pero los cristianos, aquellos que hemos recibido a Jesús, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos recibido por gracia, por medio de lo que hemos creído, nosotros somos seres pensantes, a los cuales Dios les ha dado libre albedrío. En ese libre albedrío, como Dios no hace robots, porque hasta ahora si Dios lo salvó, sí o no usted decide venir el domingo o no, leer la Biblia o no, portarse bien o no. Esa es una decisión. Entonces Dios te dice, muy bien, porque no quiero robots. Aún estando en la condición perfecta, Adán y Eva tuvieron la oportunidad de decidir seguirme o no. Entonces ya no es cuestión de la gracia o del regalo que te he dado. Ya es cuestión de que tú decidas cumplir el propósito con el cual dice la palabra que nos creó, nos hizo nuevas personas. O sea, después de recibir esto por regalo, nos dice, ahora tú fuiste creado, o sea, ahora tú puedes hacer buenas obras. Las puedes hacer, es más, y las tienes que hacer porque es el propósito de Dios. Pero dice, creados en Cristo Jesús. O sea, no son cualquier obra. No es lo que yo creo o pienso que debo de hacer. No. Dios está formando a su iglesia. Nos está formando a cada uno de nosotros. Por medio de la lectura de la palabra, por medio del estudio, estamos conociendo más a Dios y estamos aprendiendo a caminar conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, Dios nos está formando cada día. Nos está enseñando a tener una nueva cultura, a desechar la cultura atrás, las costumbres, toda nuestra manera, nuestro antiguo hombre. Dice Dios, no sirve. Ahora voy a formar uno nuevo. Nuevas personas, diferente, con una manera de pensar distinta, aquí, nada más apegada a lo que dice aquí la palabra. Y esa manera de pensar diferente, con principios, con valores cristianos, no cristianos por una organización religiosa o dados por una organización religiosa, no. Una vida cristiana dada por la palabra de Dios, enseñada por las escrituras.
Entonces nuestra ancla es lo que dice aquí la palabra. Si lo dice y lo obedecemos. Si no lo dice, aunque lo diga otro libro consagrado o que yo lo crea de otra persona respetable, no lo voy a creer. Aunque lo diga quien lo haya dicho, a mí me interesa lo que dice el Dios que no falla, el Dios que es perfecto, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que verdaderamente importa. Entonces, conforme voy conociendo a Dios por lo que dice la Escritura, entonces empiezo a actuar conforme Dios, no conforme mis costumbres, mis hábitos, lo que yo siento que es bueno, porque a veces nos sentimos que nos derretimos de buenos, pero Dios dice, no hombre, si nada más lo haces porque quieres quedar bien con la gente, hay intenciones. Y Dios dice, no, mira, las buenas obras es cuando tú conoces mi palabra y vives lleno del Espíritu. Y el Espíritu Santo te guía a hacer las cosas. Entonces son las buenas obras, esas buenas obras son las que Dios acepta y las que Dios quiere que hagamos. No son cualquier buenas obras, porque dice en la palabra que nuestras obras son como trapos de inmundicia, nuestras buenas obras como seres humanos. Entonces tenemos un reto grande dentro de este propósito. Conocer a Dios, conocer su propósito y ser guiados por Él para buenas obras. Entonces Dios dice, este es tu propósito, cúmplelo. Así la iglesia trabaja. No creas que nada más es reunirse el domingo. No, tienes que ser como Cristo. Como Cristo, ese es el estándar, como Jesús. Cuando vayas a hacer algo, pregúntate, ¿qué haría Jesús en mi lugar? En este momento, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo pensaría Jesús? Y actúa en consecuencia y verás que vas a estar actuando en las buenas obras en las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Entonces, Dios está provocando en la iglesia, quiere que la iglesia no solo viva y disfrute de su salvación, sino que cumpla su propósito. Pero si la iglesia decide, porque tenemos la decisión, libre albedrío, de no cumplir el propósito, la sal se hace insípida y nomás sirve para echarla afuera. Entonces, ve que no tiene vuelta. O sea, el punto es de que quisiéramos, como seres humanos carnales, que ese propósito no fuera. Quisiéramos quedarnos con lo que nos conviene nada más. Porque andar en el propósito involucra salir de mi confort. Involucra buscar a Dios, salir de mi comodidad, cambiar maneras de pensar, tradiciones, maneras de sentir, de pensar por las nuevas tradiciones del reino de Dios, lo que Dios dice que es. Pero quisiéramos quedarnos solo con eso y desechar el propósito, porque esto genera responsabilidad, porque eso involucra libre albedrío. Entonces, ahora sí vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Ok. A medida que la iglesia de Jesús cumple el propósito, yo puedo cumplir mi propósito en cierta medida, en cierta cantidad, en cierto porcentaje. Entonces, en base a ese porcentaje que yo deje avanzar, porque como le vuelvo a repetir, tiene que ver con el yo querer, el yo entregarme a Dios. Y yo me puedo entregar en cierta medida, porque me conviene, porque quiero, bueno, es una decisión. En base a eso, Dios dice a las iglesias,
Dios le va a decir, tengo contra ti algunas cosas, o sea, no estás cumpliendo tu propósito, tengo esto contra ti. Por tanto, te doy esta recompensa si te arrepientes. O sea, Dios está diciendo, mira, te quiero motivar a que cumplas tu propósito. Pero en base a la medida de mi entrega a Dios, también son las recompensas. No solo se trata de ir al cielo, sino la recompensa por haber cumplido o haber andado en mi propósito. ¿Qué tanto anduve en mi propósito? Entonces Dios dice, bien. Entonces, en base a esa medida, yo voy a evaluar, porque estoy viendo las obras de la iglesia y si son importantes. Y yo voy a dar a uno según su obra. Voy a pagar a cada uno según su obra. Entonces va a haber recompensas para la iglesia. No solo es cuestión de ir, sino la recompensa. Y alguno pueda decir, no, yo con que ya me vaya al cielo, nomás con que no me vaya al infierno. Bueno, hay una parte ahí en el libro de Apocalipsis que habla que cuando sucedan las recompensas y Dios dé las recompensas, de las cuales vamos a hablar más adelante, la gente se va a arrepentir y va a llorar y va a decir, de la que me perdí, Señor. Bueno, una de esas recompensas le dice a las iglesias, le daré que se siente conmigo en el trono. O sea, no cualquiera se va a sentar con Jesús en el trono. Imagínense el honor de sentarse en el trono con Jesús. Si te entregas completamente, Dios dice, para ti te doy tu lugar en el cielo, va a ser en mi trono. O sea, vas a gobernar conmigo. ¿Cuántos quieren ser parte de la corte del Rey celestial? Pero ¿cuántos quieren ser no solo de la corte o de la familia, sino cuántos quieren sentarse en el trono? Dios dice, bien, eso es para ti. Esa es tu recompensa. Pero cumple tu propósito. Cumple el propósito. Andar en buenas obras, las cuales Dios preparó. Anímate, ándale, avanza. No solo te conformes a tener salvación, avanza. Crecimiento espiritual. Bueno, entonces, partiendo de aquí, la semana pasada hablamos de 7 etapas a lo largo de la historia, ¿recuerda? 7. Siete etapas, ¿recuerda? Y hablamos y vimos cómo es que en esas 7 etapas está resumida toda la historia de la humanidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y vimos cómo es que Dios nos enseña este principio de en siete etapas Dios cumple el propósito de toda la historia de la humanidad. Vimos que actualmente estamos en esta etapa. Si hablamos proféticamente, no voy a repetir, nada más estoy partiendo de ahí. Entonces, Dios nos dice, o la historia nos enseña, cuando se lee el Apocalipsis y todos los hechos históricos que aquí están, nos enseña que Jesús vino en el año 4000. En el año 4004, algunos le ponen ahí el 4, pero yo estoy redondeando. Es que Jesús vino. Luego, aquí se espera el arrebatamiento de la iglesia, un periodo de 7 años, donde hay una tribulación y finalmente el milenio.
El propósito de esta tribulación es que Dios va a trabajar con el pueblo de Israel que lo ha rechazado. Ese es el propósito de la tribulación. Pero ahorita vimos la semana pasada como en estos 2 milenios, un día para Dios son como 1000 años, ¿recuerda? Ahí en segunda de Pedro. Entonces lleva 2000 años de historia. No estoy diciendo la fecha en que Jesús viene. Lo único que sí estoy diciendo es en los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y podemos hallar la razón por la cual están sucediendo cosas tan impresionantes como una pandemia y que la economía mundial se paró. Y aún más, todavía se habla que quieren hacer un reseteo, donde van a cancelar todas las deudas de todos los países. Ahora que he estado estudiando acerca de eso, pues he tenido que documentarme de economía o de cosas así que están sucediendo, pues de alguna manera leer y tratar de entender. Entonces, yo no puedo decir una fecha, pero yo puedo decir que estamos en los tiempos más cercanos de la segunda venida de Jesús, del rapto de la iglesia. De que un día estemos todos y Jesús tome a unos y otros sean dejados aquí en la tierra. Acerca de el rapto lo vamos a ver más hacia adelante. Entonces, aquí a partir del versículo capítulo 2, en este tiempo, en estos 2000 años, históricamente ha habido 7 etapas. Lo voy a poner así. Ha habido 7 etapas históricas de la iglesia. 7 etapas. Esta es historia, iglesia. Ha habido 7 etapas. Siete etapas de la iglesia, las cuales Jesús habló que iban a suceder desde el tiempo de Juan. De tal manera que el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias del capítulo 2 al capítulo 3, son, recuerda, es literal a las iglesias que estaban ubicadas ahí en Asia Menor. Se interpreta literal y ninguna de ellas permanece hasta ahora. Podemos decir, se apagó el fuego, se apagó el amor, fue quitado el candelero de su lugar, ya no hay iglesias ahí, oficiales. Es un lugar donde existen los musulmanes, son los que tienen ahí el control en esa parte de Asia Menor. No hay cristianismo oficial, persiguen a los cristianos. Las 7 iglesias ya no existen. Es más, hay en Esmirna, esa ciudad fue destruida por un terremoto. Entonces, literal es un mensaje hacia esas 7 iglesias. Pero la situación que estaban viviendo esas 7 iglesias también representa y Dios las toma como 7 etapas en la historia de la iglesia que está por venir. Entonces, es aquí donde entramos un poquito con un poquito de datos históricos. Tenemos la primera etapa, es la etapa de la iglesia de Éfeso. Luego tenemos en la segunda etapa es la etapa de Esmirna. Y luego tenemos la etapa de Pérgamo. Luego tenemos la etapa de Tiatira. Y luego tenemos la etapa de Sardis. Luego tenemos la etapa de Filadelfia. Y luego tenemos la etapa de la iglesia de la Odisea. 7 etapas a lo largo de la historia y se cumplieron. Bien, si nosotros estos 2000 años
los dividimos en 7, son alrededor de 286 años, más o menos. 286 años. No me voy a ir 286, pero si lo hace, bueno, 286 y luego tenemos 570 y luego tenemos 855 y luego tenemos 1140 años, en el año 1140, en el año 1420 y luego 1710 y aquí vamos a ponerle 710 y más o menos por aquí le pondríamos 2000. Bueno, más o menos, ¿no? Son fechas que algunos estudiosos ponen. 286 años. Donde suceden hechos históricos a lo largo del tiempo o de este periodo de tiempo que determinan el mensaje a cada una de las iglesias y nos deja claro el mensaje de Dios para nosotros. Dios nos está diciendo, cumplan su propósito. Porque no solo tenemos la interpretación, no solo es literal, sino que también es a lo largo de la historia, pero también es personal. ¿En qué caso de qué iglesia me encuentro yo? Ese mensaje también Dios lo está dejando en este libro de Apocalipsis. ¿En qué clase de iglesia soy? ¿Qué clase de persona soy? Como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia o la Odisea. ¿Dónde estoy yo? Y Dios nos está llamando, hey, cumplan su propósito. Conozco tus obras, por tanto, dice el Señor, les dice a cada una de ellas, ¿verdad? O sea, arrepiéntete, deja eso. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en esta etapa, hay quienes ven estos tiempos con otras fechas, pero es más o menos el periodo de tiempo, ¿sí? Yo vi esta enseñanza con un evangelista que me gustó mucho, se llama Robert Breaker, creo. Si no sé si estoy diciendo bien su apellido, pero me gustó mucho y es por eso que se lo estoy compartiendo así. Luego, la iglesia de Éfeso es la iglesia apostólica. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Dice, vamos a leer capítulo 2, versículo 1. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 iglesias en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice eso. Yo conozco tus obras. ¿Conoce Dios las obras, sí o no? ¿Las ve o no le importan? No, sí le importan y le está diciendo a la iglesia. Y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré, vea lo fuerte de la palabra, y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Existe la iglesia de Éfeso actualmente? Existen ruinas. Luego dice, o sea, quitar el candelero, o sea, vas a dejar de ser iglesia, le está diciendo. ¿De para qué sirve la sal si se hace insípida? ¿Si no qué? Si no se arrepiente, si no hay arrepentimiento, si se hace insípida, ¿para qué sirve? Para nada. La iglesia
Si no cumple su propósito, ¿para qué sirve? Yo como cristiano, como pastor, si dejo de cumplir mi propósito para dar a entender la palabra, para explicarla, si dejo de empezar a perseguir los propósitos de Dios, para perseguir mis propios propósitos como persona egoísta, ¿de qué sirvo? De nada. Y así cada uno de nosotros nos debemos de apuntar. De tal manera que la iglesia que fue fundada por Pablo hasta esta fecha, Dios le estaba diciendo hasta la fecha que escribieron esta carta, el apóstol Juan, este libro, le está diciendo: yo sé quién eras. Conozco que tu arduo trabajo, has trabajado, has evangelizado, pero tu primer amor lo has dejado. Esa pasión y ese amor que tenías por Jesús lo dejaste. Te acostumbraste a ser cristiano. Tienes doctrina, conoces mucho Biblia, conoces mucho. Es más, no soportas el pecado, es más, moralmente eres bueno. Pero sabes una cosa, ya no haces las cosas con la pasión con las que las hacías que cuando te convertiste a Jesús. Cuando venimos a Cristo Jesús, cuando recién nos arrepentimos de nuestros pecados y sentimos la presencia de Dios, ¿cómo es que venimos? ¡Wow! ¡Qué padre! No me importaba nada, sino nada más escuchar la palabra, servir en la iglesia, estar con los hermanos. Es más, a todos los veía con aureola. ¿Por qué? Porque había una pasión y un amor por el Señor. Y eso había sucedido en la iglesia de Éfeso. Comenzaron bien, tenían pasión, pero el Señor ve grave cuando la iglesia se apaga y deja de amar a Dios, deja de hacer las cosas por amor a Dios. Cuando comenzamos a hacer las cosas porque me tocan, porque es mi obligación, porque pues es domingo y tengo que ir, no tengo otra cosa que hacer, es mi costumbre. Y Dios dice: no, yo no quiero costumbre, aunque sea un hábito venir y te sientas mal al que no vienes, no es lo que te va a mover a venir, no es lo que te va a mover a buscar a Dios. Lo que nos debe de mover a buscar a Dios, ¿qué es? ¿Qué nos mueve? Dios nos tiene que mover. Si el amor a Dios no nos mueve, entonces, no, yo no bailo porque yo no tomo, no me emborracho, porque mi religión me lo prohíbe. ¿Quién me prohíbe qué? Yo no tomo porque yo amo a Dios, porque lo puedo hacer y puedo tomar y todo eso. La palabra dice: los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero no me voy a emborrachar, me tomo una. Pues una no es ninguna, dicen por ahí. Está bien, una no va a pasar nada. Pero yo sé que si alguien me ve tomar una, yo voy a hacer de tropiezo para alguien. Y por amor a ese alguien no lo hago, nada más. Lo hago porque amo a Dios y porque quiero que otros conozcan a Dios. ¿Cuál religión me prohíbe qué? Lo hago por amor al Señor, porque Él es mi pasión, porque Él es mi Señor. Él dejó el cielo por mí. Yo no puedo hacer algo más por Él. Lo que yo pueda hacer por Él es insignificante. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Dice: conozco tu arduo trabajo, y se lo estaba diciendo a la iglesia apostólica, a la que fue fundada por Pablo. Dicen: probaron a los que eran falsos profetas. Claro, pues imagínense con la enseñanza del apóstol Pablo. Y el apóstol directamente, él fue pastor por un tiempo de la congregación, él la fundó, después dejó a Timoteo, pero él dejó bien firmes a los hermanos. Conocen la doctrina, conocen bien perfectamente el cristianismo,
son expertos en cristianés, son expertos en tradiciones y en costumbres cristianas. ¡Wow! Felicidades, dice el Señor. Pero de nada de eso me sirve, porque dejaste tu primer amor. Es la iglesia que es trabajadora, pero ha dejado la pasión. Es la iglesia que tiene todos los lugares ocupados en cuanto a trabajo, pero dejaron la pasión. Algo que nos gustó mucho de la iglesia de Casa de Alabanza en Las Cruces, la iglesia donde están mis pastores, nuestros pastores, los pastores Layton, es que cuando llegamos por primera vez a la congregación, ahí con ellos, no hombre, nos hicieron sentir que estábamos en casa. Hermano, Dios le bendiga, pásele, mire, siéntese, venga. Y me agarraron del brazo y qué bueno que vino y me abrazaron y me sentaron, me cachetearon y sonreí. No me cachetearon, pero siente uno el amor. Ese es el primer amor. Cuando tú ves venir a alguien por primera vez y lo recibes con una sonrisa, y no nada más, hola, qué bueno que vino, la temperatura, el gel, el tapete, pásele. No es eso. Y le dijo, tengo contra ti esto. Y lo grave de todo esto es la consecuencia de no hacerlo. Por la consecuencia de no estar en ese primer amor. ¿Cuál es? Que Dios quita tu candelero de su lugar. Dejas de ser luz. Sal se apaga, la luz se apaga, la sal se hace insípida. O sea, ¿de qué sirve un candelero apagado? ¿De qué sirve una lamparita si no funciona el foco? El propósito no se cumple. Y dice Dios, iglesia, tienes propósito. Y parte de las obras que yo quiero que la iglesia haga es que muestre el amor. Muestre el amor en todo lo que hace, la pasión por Jesús en todo lo que hace. Si vamos a recoger un papel, lo hacemos porque amamos a Dios. Si vamos a estar de ujieres, es porque amamos a Dios. Si vamos a estar de maestros, es porque amamos a Dios. Si vamos a estar en la alabanza, es porque amamos a Dios. Y le voy a mostrar a Dios, cuánto amo a Dios. A ver, voy a ensayar hasta que me salga. Lo voy a hacer hasta que lo haga. Voy a cantar hasta que me salga perfecto. No es soberbia por querer hacer las cosas bien o a darme a notar. Es amor y pasión por Dios. Es amor. Yo veo el amor que estos jóvenes le tienen al Señor. No menosprecio a nadie, porque en todas las áreas, el que vengan a un discipulado y preparen una clase y que estén los maestros allá con los niños dando una clase excelente, es amor a Dios. Si dentro de todos los que trabajamos y servimos dentro de la iglesia hubiese alguno que ha dejado su primer amor, entonces Dios le está llamando la atención y Dios le está diciendo, arrepiéntete. Porque si sigues en ese camino, ¿qué está diciendo? Lo dice literal. Vamos a leerlo. Dice, versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieses arrepentido. Escuchemos algo y con esto escuchemos algo. Pero es que se me vino otra cosa a la mente. Dice, quitaré el candelero a su lugar. Dice que ellos, le dice, recuerda por tanto de dónde has venido, de dónde has caído, perdón. Habla de un proceso. Todavía no ha llegado al fondo,
Porque cuando se llega al fondo dice quitaré el candelero a su lugar. Pero está diciendo, estás aquí. O sea, vas a llegar. Esto es un proceso. Esto es un proceso de caer. No es que, ya pequé, ya Dios quitó mi candelero. No, yo no puedo decir quién sí sigue siendo el candelero, sigue siendo parte de la iglesia, quién sí tiene la salvación, quién no la tiene. Yo no puedo decir eso, yo no la doy. Dios la da. Lo que Dios sí nos está dejando claro es que Dios nos dio la salvación por fe y es gratis para que cumplamos un propósito. Si no se cumple ese propósito, la sal se hace insípida y ese es nada más para echarla afuera. Y aquí está diciendo, caíste de un lado y vas en el proceso directito hacia abajo. Y si llegas aquí, voy a quitar el candelero. ¿Por qué? Porque yo ando entre la iglesia y veo las obras. O sea, estoy viendo. Esto debiera de poner temor de Dios en el corazón de todos los que somos la iglesia de Jesucristo. Temor de Dios, de ofenderlo, decirle, Señor, perdóname. Dios tenía, versículo 6, pero tienes esto, que aborreces también las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Nicolaitas, hay diferentes personas que dicen que son diferentes cosas, se refieren a varias cosas, pero nicolaita es como aquellos que quieren ejercer autoridad, como que quieren ser los meros o una cosa así, que quieren ejercer autoridad. Ellos tenían algo, ellos estaban sirviendo, no les interesaba servir por ocupar un lugar, simplemente servían porque era su obligación, porque lo tenían que hacer. Aborrecían la doctrina de los nicolaitas, las obras de los nicolaitas. Luego, podemos nosotros ser personas que tal vez no aspiramos a un puesto dentro de la iglesia, pero nada más simplemente servimos por servir. Damos una clase 5 minutos antes. ¿Qué dice? ¿Qué tengo que hacer? No es así. Dios nos está enseñando. Esta iglesia de Éfeso, Dios le dijo, arrepiéntete. Y en la historia, esta iglesia de Éfeso, ni la ciudad, pues solamente hay ruinas. ¿Hay ruinas? ¿Cómo está mi vida? Cuando dejo mi primer amor, mi amor a Dios, la pasión por Dios, es porque comenzaron a haber ruinas en mi vida. Las ruinas son las obras de una civilización. Grandes tiempos pasaste con Dios. Grandes cosas Dios hizo por medio de ti. Y Dios dice, es lo mismo que ir a ver un templo maya, un edificio maya, una gran, qué padre, wow, una mega construcción, una mega iglesia, wow, cuánta gente trabaja. Pero dejaron el primer amor, el propósito del por qué hacían las cosas. Hoy somos una congregación 50, 60, 70, 80, mañana de 100, 200, 500, 1000. Cuando pase el tiempo,
¿Cómo va a ser cordero y león? ¿Cómo vamos a ser cada uno de nosotros? ¿Vamos a ir a partir de aquí hacia abajo o hacia arriba? ¿Vamos a crecer en la pasión o nos vamos a estancar? Muchos ahorita son grandes construcciones, grandes catedrales, grandes edificios, grandes, no sé. Pero Dios dice, ¿de qué te sirve si dejaste el primer amor? Dejaste el propósito por el cual te llamé. No me sirve así, dice el Señor. Versículo 7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Cuando dice el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ese es un hebraísmo o es un dicho que se decía en aquel entonces, el cual significa: si uno puede oírlo, debe obedecerlo. Si tienes la capacidad de escuchar este mensaje, es una orden de Dios diciendo: si tienes la capacidad de escuchar este mensaje, tienes la obligación de obedecer. O sea, es una orden imperante para la iglesia, para su iglesia, para la familia de Dios. Dios nos dice, nos da así una sacudidita, ¿no? Y nos dice: hey, vive. Y luego vea lo hermoso, cómo termina este pasaje. Dice: al que venciere, o sea, al que venza la frialdad, al que venza el desánimo, al que venza el conformismo, al que venza el estancamiento, al que venza la frialdad, dice el Señor, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿Qué está diciendo aquí? Edén es el paraíso, el lugar de disfrute. Si tú logras volver al primer amor, tú vas a estar en el paraíso, en el lugar de disfrute. Vas a disfrutar ser cristiano. Tu vida cristiana la vas a gozar, la vas a disfrutar. Tu vida cristiana va a ser gloriosa. Vas a tener felicidad en este planeta, Antes de irnos a la gran felicidad con el Señor, Dios te dice: comienza por aquí. Mi iglesia no es para nada más venir al domingo, sentar y ya. No, la iglesia se hizo para disfrutar. Disfruta que eres cristiano. Ser cristiano es más fácil que ser del mundo. Ser cristiano es más feliz, más victorioso que andar allá afuera. Los del mundo, los jóvenes allá afuera. Un día me dijo un joven: mira, el cristianismo es para viejitos. Primero voy a disfrutar la juventud. Bien. Pero el mundo piensa que lo que está disfrutando es válido, es vida. No, lo que ellos están disfrutando es muerte. Es como disfrutar un plato de estiércol y me ofrecen un plato de frijoles. ¿Cuál se disfruta? Pero vea el nivel de razonamiento y de animalización a la que Satanás nos ha llevado a la humanidad, donde a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno lo llamamos malo. Yo no como frijoles, dame un plato de estiércol doble. Y Dios dice: no, yo no te llamé a eso. Yo quiero que disfrutes, porque te formé. No, tú no fuiste creado. Tu naturaleza no está para el estiércol. Tu naturaleza es para los frijolitos, el pan, el pozole,
la carnita asada. Tú no eres eso. Entonces Dios dice, si tú vences esto, yo te voy a volver a dar el disfrute. Es más, te voy a poner en el paraíso. ¿Quieres sentir lo que sentían Adán y Eva en el huerto del Edén? Eso vas a sentir en esta tierra. En esta tierra. Y Dios, dígame si o no, eso nos motiva. Más que un regaño, es una motivación. Dice uno, pues, ¿dónde estaba parado, Señor? O sea, ¿dónde estaba? O sea, que pues conmigo, ¿no? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba pensando? ¿Hacia dónde iba? En una ocasión yo hice un alto en mi vida. Era joven y empezaba en el cristianismo, y yo recuerdo estar trabajando ahí en Los Marcos y estaba haciendo unos marcos de madera, y yo decía, cuando estaba en el mundo yo me reía más, gozaba más, y ahorita me siento aprisionado, me siento cargado. Yo dije, ¿por qué no siento esa felicidad? Y yo le dije a Dios, Señor, no voy a fingir una felicidad que no tengo. Se lo dije a Dios. Le dije, no voy a fingir un disfrute que no tengo. Yo sé, le dije a Dios en esa oración, yo le dije a Dios, yo sé que el problema no eres tú, soy yo, pero enséñame. Y Dios me enseñó que tenía que buscar a Dios, que tenía que orar, que necesitaba tener relación con Dios, y empecé a servir. Y le empecé a decir, yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Señor? Me siento hipócrita diciéndote que te amo. Tú lo conoces mi pensamiento, me siento hipócrita. Le digo, pero quiero aprender a amarte. Decido empezar a amarte. Voy a entregarme a ti. Y empecé y le dije a Dios, Señor, aquí estoy, perdóname, me arrepiento lo que soy, pero esto es lo que pienso. Y le dije, quiero crecer. Empecé a leer. Casualmente para esas fechas, como jóvenes en la casa con mi mamá, de repente se fundió la televisión. Duramos años sin televisión, pero fueron los tiempos más gloriosos que hemos tenido. Bueno, en ese tiempo fueron los más gloriosos que tuvimos en cuanto a nuestro crecimiento con Dios, como familia juntos. Fue la primera ocasión donde yo leí un libro cristiano. Empecé a orar y a hacer de mi vida de oración constante y a leer la palabra. Y el amor por el Señor, ¿qué cree que pasó? Comenzó a subir. El termómetro del amor comenzó a subir. Claro, pero es algo que tenemos que decidir hacer. Ahora yo puedo disfrutar de un tiempo con Dios, con mi familia, con mi esposa. Yo le puedo decir que en ese tiempo hubo un quiebre y empezamos a crecer. Y Dios nos usó para hacer cosas muy padres con los jóvenes. Pero estamos aquí. Y ahora en mi etapa de estos 10 años de casado, seguimos hacia arriba, de disfrute y de crecimiento. O sea, esto va creciendo. Va a crecer, crecer, crecer. La felicidad crece. El disfrute crece. ¿Cuántos quieren esto? Cierre sus ojos, por favor. Lleve este mensaje a su familia, a su casa. ¿Me ayudan a bajar por favor? ¿Lo sugieres? Vamos a orar. Señor, agradecemos tu bondad y tu misericordia.
Señor, queremos regresar al origen, al propósito de por qué somos iglesia. ¿Por qué somos iglesia? ¿Para dar un show? ¿Para endulzar el oído de la gente? ¿Para qué soy iglesia? ¿Para qué soy iglesia? ¿Para parecer del mundo? ¿Aparentar cambios? ¿Fingir una sonrisa? ¿Para qué soy iglesia? Señor, soy la iglesia, somos la iglesia para hacer luz y para hacer sal. Y solo amándote, disfrutándote, conociéndote, creciendo en el conocimiento tuyo, por medio de un corazón contrito y humillado, Señor. Un corazón genuino, auténtico, es como los cielos se abren. Y es cuando hay verdadera felicidad, y es cuando hay un verdadero conocimiento de Dios. No un conocimiento religioso, parco, opaco, mediocre. No, Señor, yo quiero un conocimiento real. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve una filosofía? ¿De qué sirve un credo? Señor, si no te tengo a ti, ¿de qué sirve? No sirve de nada, Señor. Yo te quiero a ti. Tengo hambre de ti, Señor. Dígale palabras honestas, genuinas, desde su corazón a Dios. Dígale, Señor, quiero ser feliz disfrutándote a ti. No quiero una religión, quiero una relación. Una relación contigo, Señor. Oh, Yeshua. Tu nombre, Jesús. Te amo, bendito Dios. ¿Le puede decir a Dios te amo? Mencione su nombre. Yeshua es Jesús en hebreo. ¿Puede decir el nombre de Jesús en hebreo? Dígalo, Yeshua. Oh, Yeshua. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Nos arrepentimos de haber dejado nuestro primer amor, pero hemos decidido regresar a ti, Señor, a recordar que el propósito de todo eres tú, a disfrutar, Señor, a disfrutarte a ti. Venimos a la iglesia a disfrutar, no a criticar. Venimos a disfrutar, servirte, Señor. Venimos a amar. Ese es el propósito. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Póngase de pie, por favor. Vamos a entonar este canto todos juntos.
Gracias, Señor. En ese espíritu de amor a Dios, los cristianos todo lo hacemos porque amamos a Dios. Y esa es la razón por la cual cada cristiano diezma y ofrenda. Le invito a tomar su diezmo y su ofrenda y mostrarle usted a Dios que usted lo ama. La Biblia nos enseña que lo debemos de hacer. No es una imposición de un hombre, es una imposición del Dios que hizo los cielos y la tierra y que nos ha dado la escritura. La palabra de Dios dice en Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así dice la palabra. Dice que si diezmamos, Él nos va a dar más. Pero ¿sabe una cosa? Si Dios no me diera, yo estoy servido. Yo soy el que le debo a Él. Y por gratitud y agradecimiento a Dios, yo diezmo y ofrendo. Y yo sé que usted ama a Dios. No pierda ese primer amor de dar a Dios lo que es de Dios. Si Dios les dice, si Dios dice brinca, brinca. Si Dios dice corre, corre. Si Dios dice salta, salta. Si Dios dice diezma, diezma. Porque lo dice su palabra, es que lo hacemos. Amamos a Dios. Tome su diezmo y ofrenda, por favor, y vamos a decirle: Señor, te entregamos nuestros diezmos y ofrendas, porque tú eres el motor, la razón de nuestro existir. Muchas gracias, amado Dios. Te amamos, Señor. Levante su mano derecha y diga: te amo, Dios. Lo puede decir fuerte. Dígale: te amo Dios. ¿Cuántos amamos a Dios en este lugar? Dígale: te amo, Señor. Jesús, tu nombre es maravilloso. Gracias, Señor. De esta manera despedimos la reunión por el Facebook, y usted puede pasar aquí a depositar sus diezmos y ofrendas con toda libertad.